¡Qué volá, qué bolón, amigos! Bienvenidos a Macetas Antonio. Hoy vamos a transformar una simple botella de vidrio en una pieza de decoración que parece sacada de una tienda, usando solo materiales reciclados y un poco de creatividad. No se lo pierdan. Antes de comenzar, asegúrate de que la botella esté completamente limpia y libre de polvo o grasa. Esto permite que la cartapesta se adhiera correctamente. Si tiene etiquetas, remójala en agua caliente con vinagre y raspa con una esponja. ¿Tú usas otro método para limpiarla? Cuéntamelo en los comentarios, y si te gusta este contenido no olvides suscribirte, compartir este video y dejar tu like. Vamos a usar toallas de cocina desechables, mejor si las arrugas un poco antes, cola blanca o de carpintero al 70%, agua al 30%, un pincel suave y ancho. La mezcla de cola blanca con agua ayudará a que la cartapesta se adhiera y sequen con mayor resistencia. Cubre la botella con las toallas arrugadas, colocadas con cuidado hasta cubrir completamente la superficie. Luego, aplica la mezcla de cola blanca con agua con el pincel, presionando ligeramente hasta que el papel se humedezca bien y se adhiera. Si quieres más textura, puedes aplicar 2 o 3 capas. En la zona del pico puedes dejar algunas ondas con el papel para un efecto visual más interesante. Deja secar completamente. En mi caso, con el clima de aquí, a las 3 horas ya estaba seco y listo para seguir trabajando. En tu ciudad, ¿cuánto tiempo demora en secarse? Me encantará saberlo. Y como siempre, no olvides comentar, suscribirte y darle like si te gustó este paso a paso. Una vez que la cartapesta está totalmente seca, pasamos a la parte más creativa, la decoración. Usaremos cadenas recicladas, una fina y otra ancha, piedras decorativas en 2 tonos de marrón, uno claro y otro más oscuro, silicona caliente para fijarlo todo. Comenzamos por la cadena más larga. Queremos que caiga en una onda frontal sobre la botella. Pegamos las puntas en la parte de atrás en un punto más alto. Luego bajamos al frente formando una curva u onda. Aseguramos los puntos de contacto con varios toques de silicona caliente. ¿Te gusta este estilo colgante o prefieres algo más simétrico? Déjalo en los comentarios y no olvides compartir este video si te resulta útil. Ahora usamos una cadena gruesa de fantasía que encontré tirada en la calle y me pareció perfecta para este toque especial. Cortamos 3 eslabones y los pegamos justo al frente del pico. En cada extremo de la cadena colocamos una piedra de color marrón claro de forma redonda. Con el resto de la cadena fina formamos un círculo alrededor del pico. ¿Tú también encuentras tesoros en la calle para reciclar? Cuéntamelo y claro, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Con silicona caliente pegamos las piedras para poder calcular mejor los espacios.
Empezamos a 1 centímetro por encima de la base, con piedras marrón claro. Dejamos 2 centímetros entre piedra y piedra para después rellenar con cemento. Luego una segunda hilera con piedras de marrón oscuro. Seguimos intercalando claras y oscuras, creando un efecto decorativo hasta cubrir la base. ¿Qué otras combinaciones de colores se te ocurren? Déjalas en los comentarios. Y si esta parte te pareció útil, no olvides el like, compartir y suscribirte. Finalmente, en la división entre el cuerpo de la botella y el pico, colocamos una última hilera de piedras, también dejando espacios entre cada una. Esto nos dejará la botella lista para aplicar la mezcla de cemento que veremos en la próxima parte. ¿Te gustaría aprender a hacer mezclas decorativas con cemento? Dímelo en los comentarios y activa la campanita para no perderte el próximo video. Llegó el momento de preparar la mezcla que le dará fuerza y acabado profesional a nuestro florero. Como es costumbre aquí en el canal, usamos la proporción clásica: 2 partes de arena cernida y 1 parte de cemento. En este caso ya tengo 2 cucharadas de arena de río bien cernida y 1 cucharada de cemento blanco. Elegimos cemento blanco por el estilo decorativo que buscamos para este proyecto, pero tú puedes usar cemento gris sin problema. Agregamos agua poco a poco, mezclando con calma hasta lograr una textura pastosa y húmeda, no aguada. El objetivo es que la mezcla sea lo suficientemente espesa como para introducirla fácilmente entre las piedras, sin que se escurra ni pierda forma. Una vez que logramos la textura ideal, tenemos nuestra mezcla lista para aplicarla entre las piedras decorativas y así darle estructura, resistencia y un acabado profesional a nuestra botella reciclada. ¿Quieres ver cómo se transforma con solo un poco de cemento? Acompáñame en la siguiente parte y no olvides dejar tu like si este proceso te resulta útil. Comenzamos aplicando la mezcla desde el borde inferior de la botella, es decir, desde el filo de la base hasta llegar a la primera hilera de piedras. En ese espacio de aproximadamente 1 centímetro que dejamos libre, colocamos cuidadosamente el cemento, cubriendo todo el contorno. Esto no solo mejora el acabado, sino que refuerza la estabilidad del proyecto. Una vez cubierta esa parte, comenzamos a introducir cemento entre las piedras decorativas, subiendo poco a poco hasta llegar al nivel de la cadena. Cuando llegamos a la cadena, aplicamos la mezcla con mucho cuidado, colocando pequeñas cantidades entre los eslabones sin llegar a cubrir la cadena. ¿Tú también dejas espacio entre las piedras y el borde en tus trabajos? Cuéntamelo en los comentarios, y si te está gustando este detalle del acabado, déjame tu like y comparte este video con alguien que disfrute del arte con reciclaje. Luego, justo encima de la cadena, creamos un borde de cemento de aproximadamente 1 centímetro de ancho. Aquí hacemos buena presión para marcar textura y dejar un acabado firme y bien definido. ¿Qué te parece este tipo de borde texturizado? Déjame saber en los comentarios, y si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Seguimos con la hilera de piedras que está entre el pico y el cuerpo de la botella.
Rellenamos bien entre las piedras, formamos un borde inferior y superior de 1 centímetro y presionamos con la esteca para lograr una textura uniforme y un borde limpio. Este paso resalta la división entre las secciones y le da más presencia al diseño. ¿Has probado este tipo de borde doble en tus proyectos? Déjalo en los comentarios y si te está gustando este proceso, apóyalo con un like. Para terminar, trabajamos en el pico. Aplicamos cemento en todo el borde inferior sin tapar las cadenas decorativas. Rellenamos también el borde superior justo encima de la cadena. Finalmente colocamos una pequeña capa de mezcla en el borde interno de la botella sin cerrar el orificio. Esto refuerza la estructura y le da un cierre sólido y estético. Después de dejar secar bien la mezcla de cemento, lo que tomó entre 4 y 5 horas en nuestro clima, ya teníamos listo el proyecto para comenzar con la pintura. Para este trabajo usamos la técnica de pincel seco y pintura acrílica en tono ocre claro. Primero aplicamos el ocre con una esponja bien escurrida. Lo pasamos por toda la botella, cuidando que el color entrara en las texturas y entre las piedras, pero sin cubrirlo todo de manera uniforme. Aquí es importante aclarar algo. No usamos pintura base. Queremos conservar los colores naturales del cemento blanco, que al secar quedó como un gris claro, el blanco de la cartapesta y por supuesto los tonos naturales de las piedras y las cadenas. Si prefieres cubrir todo con un color de fondo, también puedes hacerlo. Cuéntame en los comentarios cómo lo harías tú. Con la técnica de pincel seco, ahora sí usando un pincel, reforzamos el color ocre en las uniones del cemento con la cartapesta y en la zona donde la textura se notaba más. Esto ayuda a resaltar los relieves y darle más profundidad visual al proyecto. Sin limpiar el pincel del ocre, pasamos al siguiente color, plata. También lo aplicamos con técnica de pincel seco, reforzando suavemente las partes más elevadas de la textura. Después, sobre plata, aplicamos un toque de dorado sin exceso y siempre con la brocha casi seca. Este juego de colores le da un acabado rústico y elegante a la vez. Una vez seca la pintura, aplicamos una capa de barniz acrílico acuoso para sellar todo el trabajo y protegerlo del uso y la humedad. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy pronto con otro proyecto creativo aquí en Macetas Antonio. Y ya tú sabes, qué volá, qué bolón, amigos. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete y mira los videos que te dejo en pantalla. Nos vemos en el próximo. Qué volá, qué bolón, amigos.